días, les saluda Suani Zahir Recono, que está con nosotros. Si usted dirá, ¿por qué se ríe Suani? Bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que hemos preparado para ustedes, que es de la adaptación escolar. Y ya le voy a presentar a mi invitado, pero él dice algo muy interesante, que cada hijo es un nivel académico que obtenemos, la licenciatura, la maestría, el posgrado. De eso estaremos hablando durante esta mañana. Le invitamos para que nos llame al 2257-1704, participe con nosotros de este interesante tema que hemos preparado para ustedes, que es la adaptación escolar. ¿Cómo nosotros podemos tener esta adaptación? A veces creemos que únicamente es para el niño, para la niña, para el adolescente, la adolescente o el universitario. Debe ser para toda la familia. Y recibo a Warren Ochoa, psicólogo. Bienvenido, Warren. Suani. Un gusto estar aquí en Ciudad Medios y estar nuevamente, pues encontrarnos y hablar sobre estos temas tan importantes y hacer educación popular y conciencia, que pues muchas veces hay muchos medios que no hacen esta labor que se hace aquí en Radio Católica, en el Canal 48, de formar conciencia, pero no solo en un segmento de la población, sino a lo largo de todo el horario, toda la semana, todo el tiempo. Ojalá tuviéramos esto en todo. Bueno, muchos padres vienen de unas vacaciones de fin de año, sus niños salieron de la escuela, del colegio, de la universidad, y comienza el periodo escolar. Sin embargo, ¿cómo poder adaptarse a estos cambios donde hay mayores exigencias de tareas, trabajos, grupos focales, cosas que hay que hacer, de repente una práctica ya profesional para graduarse del colegio va a comenzar? ¿Cómo podemos hacer esta adaptación tanto de los padres como los hijos que han estado como adormecidos? Sí, bueno, hay dos tipos de adaptación bien importantes que son temas de interés cuando estamos hablando de los procesos educativos en los hijos. En primer lugar, hay que considerar la adaptación de los hijos pequeños al proceso educativo cuando hablamos de la guardería o del daycare, que aquí estamos bien... Anglos. Sí, tenemos el inglés como una lengua, una segunda lengua ahí bien generalizada, entonces le decimos daycare. Y en esa guardería, ese es un proceso de adaptación. Y está la adaptación que viene después de algún periodo de vacaciones, que es Semana Santa, los feriados de septiembre, o las vacaciones de diciembre, o en los casos de los sistemas educativos que van de septiembre a junio. Entonces también hay que hacer esos periodos de adaptación. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis que creo que a todos los padres les pasa. De repente los niños estuvieron en estas vacaciones y cuando regresan a las clases es como que se olvidaron de todo lo que habían aprendido. ¿Esto es algo normal que ocurra? De repente dicen muchas veces los maestros, bueno, estuvieron 2, 3 meses sin clases y es como que hay que como dar un reforzamiento en estos primeros meses. Siempre se hace así en el sistema de educación nacional. Sí, bueno, de hecho, si analiza, eso no solo es algo que le pasa a los niños, eso es algo que nos pasa a nosotros los adultos. Yo, por ejemplo, yo viajo en el área, diría, mesoamericana, entre México y Centroamérica, por entornos en el entorno científico y universitario para hablar sobre temas de psicología. Y en relación a eso, cada vez que yo hago un viaje, aunque sea un viaje de 3 o 4 días, una semana, cada vez que regreso, a mí me cuesta los primeros 2 o 3 días, me cuesta retomar el ritmo. Me cuesta retomar el ritmo porque vengo de un contexto distinto, vengo de actividades distintas, algo que fue disruptivo en mi proceso, en mi horario, en mi rutina diaria. Entonces, es normal que de repente uno pierda el hábito, y perder los hábitos es bien fácil. O sea, cuando tenemos una rutina de lunes a viernes o de lunes a sábado y la retomamos cada semana, es bien fácil, pero en el momento en el que hay una pérdida de esa rutina, entonces ya tenemos que readaptarnos. De hecho, muchos de mis pacientes, pues siempre en enero tienen como una especie de bajón. Vaya, sobre todo aquellas personas que son emprendedores, que son autoempleados, que son profesionales y consultores. Suele suceder que en ciertos aspectos se desconectan de la rutina laboral en diciembre, al menos unos 15 días,
y en enero les cuesta retomar esa rutina y entran en una situación de ansiedad, porque ¿será que estoy haciendo un mal manejo? La situación ya no es igual, o sea, se preguntan si son eficientes profesionalmente, si tienen. Entonces, esto no solo le pasa a los niños, sino que nos pasa a nosotros los adultos, y en los niños que todavía no han adquirido un horario, que todavía no han adquirido un hábito, y que encima es precisamente el entorno educativo les va exigiendo, es normal que pasen por un proceso de desadaptación. Lo que sí tengo que aclarar es que más bien las vacaciones son un periodo casi de terror, y eso lo hablamos justo antes de iniciar las vacaciones. ¿Qué hacer con los niños? ¿Qué se puede hacer? Hay muchas cosas. Es bien importante mantener a los niños ocupados, pero no tan ocupados como para no llegar a sentir un poco de aburrimiento, porque el aburrimiento genera creatividad muchas veces. Pasa algo que las vacaciones las interpretamos como el tiempo para dormir tarde, el tiempo para comer lo que yo quiera, el tiempo para hacer lo que yo quiera, pero en esa falta de control, podremos decirlo, los niños duermen muy tarde. De repente ya no se acuestan temprano a las 7, 7:30, 6 de la tarde, ya lo hacen más tarde. Han creado un hábito durante estos meses atrás. Y el levantarse temprano para ir a la escuela, imagínense, hay niños, Warren, lamentablemente los pasan trayendo a las 5 de la mañana. Esas criaturas hay que levantarlas a las 4:30 por muy tarde. Entonces llegan agotados porque vienen con un hábito del dormir tarde de las vacaciones. ¿Qué es lo que podríamos hacer como padres para que estos niños agarren un ritmo y vayan más frescos a la escuela? No sea una tortura levantarse en las mañanas. Precisamente es importante que haya actividades de vacaciones, pero no demasiadas actividades de vacaciones, precisamente, antes de llegar al periodo de reincorporación académica. Puede ser, o actividades que son de aprendizaje, que en las personas que están en la ciudad tienen mayor facilidad de algún curso de computación, algún campamento, cursos de fotografía, cursos de pintura, cursos de música. Es importante algún tipo de actividad comunitaria, que participen, que hagan montañismo y escalada, que hay un par de organizaciones de montañismo y escalada en las cuales se incluye, y que están a lo largo de todo el año, que se incluyen niños. Hay una organización que se llama EMSOA y otra que se llama la FEDME, la Federación Hondureña de Montañismo y Escalada, que ayuda a desarrollar muchas habilidades. Entonces, si el niño no está completo, el niño o la niña no están completamente ociosos, entonces es muy positivo, porque las vacaciones son cambio de rutina, principalmente son un cambio de rutina, y no un entrar en una dejadez, en un abandono, en que el cuarto ahora está desordenado, en que no organizo, no arreglo nada. Entonces, es bien importante sí seguir un hábito. Se puede ser un poquito más flexible. Bueno, no nos vamos a levantar a las 5 o 6 de la mañana. Se puede dar tal vez una hora y media, que se levanten a las 8 de la mañana tal vez, pero este periodo es un reto para los papás, porque cómo entretienen, ahí es donde se dan cuenta que el salario del maestro vale, y vale mucho. Voy a hacer una pausa, Warren, pero me voy a quedar con algo, porque ahora hasta niños tienen dispositivos móviles, tabletas, celulares inteligentes, pero cuando es la hora de dormir, muchos de estos niños están en redes sociales con compañeros, y hay niños o adolescentes que se acuestan, especialmente los adolescentes, 2, 3 de la mañana y tienen que ir a una jornada. ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera mediar con esto? Le invitamos a los padres que están en casa, que nos siguen a través de la radio, Suyapa FM Estéreo 102.1, que nos manden también sus mensajes al 9902-9571 y participe de este interesante tema. Ya regresamos. Bueno, es que el idioma es tan vasto, ¿verdad? Y bueno, y es que nosotros los hondureños tenemos los hondureñismos que son propios de acá. Incluso la Real Academia de la Lengua
ha dado sus observaciones acerca de los hondureños. Para cada cosa tenemos una expresión muy propia de nosotros, que no se utiliza en otro lado. Y de repente si la utilizamos, ¿qué estás diciendo? No lo logran entender, solo lo entiende un hondureño. Pasando la frontera allá en El Salvador, en Guatemala o en Nicaragua no nos entienden, ¿verdad? Muy bien. Bueno, le invitamos a la gente que esté en casa que nos puedan mandar sus consultas vía WhatsApp al 9902-9571 o nos hagan vía teléfono, una llamada telefónica al 2257-1704. Me quedé con un interrogante para el licenciado Warren Ochoa, psicólogo que nos acompaña esta mañana y que estamos hablando acerca de cómo podemos nosotros, ¿cuál sería el término? De la adaptación escolar, ¿verdad? Cómo adaptarnos tanto padres como hijos. Y me quedé con un interrogante acerca de estas horas muy tarde o muy largas, que ya sea durante el día o parte de la madrugada y noche, donde los jóvenes están con dispositivos móviles, llámese computadora, tablet o muchas veces el más pequeño, el teléfono celular. ¿Eso de alguna manera afecta su rendimiento al día siguiente que van a la escuela, el colegio o la universidad, Warren? Definitivamente que sí, Suani. Cuando estamos hablando de la adaptación escolar, uno de los procesos, y el problema es que vamos de un periodo de inestructura, de un cambio en la estructura que se tiene en el día a día, a un proceso de estructurado, en que tenemos un horario, que tenemos que levantarnos, que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar atentos. Yo doy en la Universidad Autónoma una clase que se llama psicofisiología. Hablamos de bases biológicas de la conducta. Y para prestar atención, para poder desarrollar capacidades mentales superiores, yo les digo, somos animales y algunas personas me dicen, somos animales racionales. Bueno, le digo yo, somos más animales emocionales. O sea, biológicamente y taxonómicamente somos animales. Y nos comportamos y seguimos el instinto. Y nos diferencia de otros animales las capacidades mentales superiores. ¿Cuáles son? Análisis, síntesis, abstracción, anticipación, planificación, memoria, aprendizaje. Todas estas se desarrollan y se aprenden en los centros educativos. Se acelera el proceso de adaptación y aprendizaje en los centros educativos, en el preescolar, en la escuela básica, en la primaria, secundaria, en la universidad y en los procesos, todos los procesos de educación a lo largo de la vida. ¿Y qué pasa si la persona no ha descansado bien? Si la persona no ha descansado bien, entonces en el día no rinde. Simplemente no puede prestar atención, no puede concentrarse, no puede ejercer voluntad para trabajar en equipo o prestarle atención a un maestro, a una clase difícil. Los procesos educativos son bastante complejos si encima le agregamos el desvelo, que la persona va a estar cansada. ¿Qué es lo que pasa? Las pantallas, en particular, las pantallas estimulan la retina y esa estimulación de la retina genera una estimulación nerviosa sobre el núcleo supraquiasmático, que percibe la cantidad de luz que nos entra a través de los ojos. ¿Qué sucede con eso? Esa luz que entra a través de los ojos y esa estimulación del núcleo supraquiasmático lo que pone en funcionamiento, ya sea un celular, o sea, un smartphone, un teléfono inteligente, dueño no tan inteligente, una tablet, una pantalla de televisor o una computadora, una laptop, lo que sea que tenga la persona, estimula el núcleo supraquiasmático. La luz de la pantalla estimula el núcleo supraquiasmático y desencadena una serie de movimientos fisiológicos, hormonales y de neurotransmisores que nos mantienen despiertos. La luz nos mantiene despiertos. Como mamíferos que somos, y nosotros somos unos mamíferos diurnos, si nos entra luz, nos vamos a mantener despiertos. Entonces, va a retrasarse el proceso de desencadenamiento del sistema inhibidor reticular descendente, que es lo que nos duerme. O sea, se va a retrasar, se va a retrasar. Imagínense, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos no tenían luz eléctrica en casa. Se dormían a las 5:30, 6 de la tarde. 5, 6, ahora nosotros nos podemos dormir a cualquier hora. Nos podemos dormir a las 7, a las 8, a las 9, a las 10. Tiene que ser un acto de voluntad de apagar la luz y de apartar las pantallas y de dormirme, de hacer. Pero si yo me estoy estimulando mi retina y mi núcleo supraquiasmático con luz de una pantalla, de cualquier dispositivo electrónico, entonces estoy retrasando ese proceso.
También el consumo de alimentación, al menos unas 2, si es posible, unas 4 horas antes de dormir, porque eso complica un poco el proceso de pues, entrar en ese ciclo circadiano en la parte del sueño. Estamos en vigilia y pasamos al sueño. Entonces, hay que permitir que que reposemos. Entonces, ¿cuál es una buena práctica que tienen una serie de padres y madres con los que he hablado en muchas escuelas, ya sea de pacientes o de conferencias que he ido a dar a centros escolares? Y es que si se le da un dispositivo electrónico, que yo creo que en todo caso de darle un dispositivo electrónico, hay padres que toman la decisión como por seguridad, como para que los niños no estén en peligro. Pero si su hijo o su hija está en un centro escolar en el cual usted confía y después se le transporta con un medio de transporte del centro escolar o un contrato y luego va a la casa, ¿qué peligro mayor puede tener? Más bien, al darle usted un dispositivo electrónico está abriendo la puerta a grandes peligros. Eso en primer lugar. Yo en todo caso diría que de darle dispositivo electrónico a sus hijos es de preferencia en la secundaria. No muy pequeños. No antes del 6º grado. O sea, es en todo caso en 7º grado tal vez. Ahora, ¿qué pasa si ya se lo dimos, Warren? Si ya se lo dieron, hay un factor bien importante. Hay que regular y supervisar la cantidad de horas que su hija o su hijo pasa delante de esto. Y también es bien importante que usted tenga, si es que de esos que lee huella, entonces que también tenga su huella, que usted tenga la clave. Supervisado todo. Sí, y que usted sepa todas las aplicaciones que tiene y de preferencia que no tenga redes sociales. ¿Cuánto, Warren, perdón que la interrupción, cuánto debe ser el tiempo estipulado óptimo para que el niño o la niña estén en estos dispositivos sin que altere su comportamiento y se altere también sus etapas de sueño y conducta? El acuerdo es que el máximo diario de pantallas, de cualquier tipo de pantallas, no debe exceder a las 2 horas y esas 2 horas no tienen que ser continuas. O sea, tiene que ser en momentos de media hora, en momentos pequeños. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y otra práctica, además de que usted tiene las claves y le advierte que si usted identifica no un uso, sino un abuso del dispositivo, entonces el dispositivo se le va a retirar. Esto es bien importante. Si el uso del dispositivo afecta su desempeño académico, si de repente utiliza el dispositivo electrónico para agredir a otros niños o para ver contenido que es inadecuado para su edad o para conectar con personas desconocidas, entonces usted retira la posesión de ese dispositivo electrónico. Y también hay otro elemento bien importante que no quiero que se me olvide, que es como norma general, en la noche, los dispositivos se entregan a los padres y los dispositivos quedan guardados en el cuarto de los padres. Es bien importante. Para muchos padres se vuelve muy engorroso y se vuelve un pleito en la familia poder quitarle, lo han hecho de forma incorrecta, poder quitarle su teléfono. Generalmente se aferran mucho los adolescentes a su teléfono. Me quitan el teléfono, incluso hemos visto actos suicidas de muchos niños que no logran controlar esa emoción porque le quitaron su teléfono por un castigo o por unas cuantas horas. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera debe ser? ¿Puede ser de a poco o se puede hacer de un solo? Se toma la decisión si se ha venido haciendo un mal manejo o administración de este recurso para los hijos de parte de los padres. Bien, cuando hablamos de malos manejos, muchos de la audiencia de Suyapa Medios es posible que no tengan ni idea de la cantidad de malos manejos. Yo en la clínica miro muchos malos manejos. Por ejemplo, utilizan todos estos medios de redes sociales para acceder, en primer lugar para agredir, o a veces son agredidos a través de esas redes sociales. Sí. O acceden a través de los dispositivos electrónicos a contenidos que no son los más sanos para su edad. O también utilizan las aplicaciones que ahora están de moda para conectar las redes sociales, para conectar con personas con las cuales usted no les permitiría
como padre y madre, usted no les permitiría a su hijo o a su hija de 12, de 13, de 14, de 15 años conectar con una persona que tiene 20, que tenga un amigo. Un niño de 14 años no necesita un amigo de 25, ni de 30, ni de 40. Ojo, porque también hay algunos padres que quieren tirárselas, como a propósito de los hondureñismos. Hay algunos padres o algunas madres que se las quieren tirar de amigos de sus hijos, amigos de sus hijos adolescentes. Vea, su hijo adolescente ya tiene amigos en la escuela o en los vecinos o entre los primos, familiares, ya tiene amigos de su edad. No necesita un amigo de 35, de 30, de 40, de 45 años. No se confunda, su labor es ser padre. Sobre todo, cuando su hijo llega a los terribles 13 de los que hemos hablado anteriormente, usted va a perder a su hijo alrededor de los 13, los 16, su hijo, su hija, usted lo va a perder y usted va a pasar a ser no una persona, no a segundo plano, sino a tercer plano, porque son más importantes los amigos, los otros significativos durante la adolescencia. El conectar con los coetáneos es más importante. Y usted lo va a recuperar o la va a recuperar cuando tenga 25, si es temprano, 26, 27 años. Entonces, en esa etapa y anteriormente, usted tiene que fungir como padre o como madre. Y en parte tiene que ser un ente regulador, supervisor. Y sí, cariñoso, afectuoso y todo, pero usted provee la estructura y las normas dentro del entorno familiar. Entonces, no se equivoque pretendiendo ser amigo y siendo demasiado permisivo con los niños y las niñas. ¿Cómo lo hacemos entonces? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente se razona y se habla. Eso es muy importante. Vamos a hacer una pausa. Al regreso hablaremos también cómo esos trabajos cómo debe acoplarse el horario de trabajos, escuela, trabajos y también momentos de esparcimiento de los niños o los adolescentes, porque muchas veces la cantidad de trabajo es exagerada que no logran tener ese momento de esparcimiento. ¿Cómo podemos hacerlo para que haya una mejor adaptación escolar? Ya regresamos, no nos cambie. Continuamos en este día con un tema muy interesante que es la adaptación escolar, muy importante porque muchos están comenzando ya la escuela, el colegio, la universidad. Recién acabamos de inaugurar las clases de este año 2020 en el sistema nacional y es importante que se adapten a esto. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo poder distribuir el tiempo de una forma oportuna y de una forma adecuada. Como lo comentaba al inicio del programa con nuestro experto invitado, el licenciado Warren Ochoa, muchos niños salen en horas muy tempranas de su casa, ni siquiera ha salido el sol, no ha amanecido, salen muy temprano dependiendo del lugar donde vivan, pero llegan muy tarde, a veces 4 o 5 de la tarde, dependiendo del lugar y la distancia de su casa versus el colegio o la escuela. ¿Cómo poder hacer eso? De darle un esparcimiento, considerando que dejan muchas tareas, que me parece realmente a veces exagerado el número de tareas cuando ha tenido una jornada muy extensa el niño en la escuela. Eso es un criterio muy personal. ¿Cómo pueden los padres hacer para dividir esos tiempos? Tiempo escuela, tiempo tareas y tiempo casa o esparcimiento. Bien, en relación a eso me voy a unir a su opinión y yo con un criterio como yo he trabajado como educador en preescolar, en escuela básica, en primaria, en secundaria, en pregrado, en posgrado, como docente en distintos entornos, en educación formal, informal y no formal. Siempre hay algo bien importante. En todos los modelos educativos se espera que la educación sea educación significativa, que en el sentido de que tiene un sentido para las personas. Y hay un montón de centros escolares a nivel nacional que se mandan, hablando en jerga popular, o sea, se exceden con la cantidad de tareas que tienen los padres y generan un problema de una sobrecarga laboral, una sobrecarga académica que se lleva a casa y también generan malestar, inconformidad, insatisfacción entre la familia, porque los niños llegan, o sea, pasan cerca de, en algunos casos, 10 horas fuera de la casa, desde el momento en que se van hasta el momento en que regresan,
Y cuando regresan a hacer tareas. Y regresan a hacer tareas 2, 3, 4 horas algunas veces. Y encima esas tareas afectan el tiempo de convivencia, la calidad de la convivencia en el entorno del hogar, los fines de semana, los sábados y domingos. Y yo he visto a parientes, he visto a pacientes y he visto a muchos pues, colegas educadores y no educadores que tienen mucho sufrimiento y mucha dificultad dentro de sus familias, en el seno de sus familias, por el exceso de tareas. Es bien importante. La tarea cumple una función y es terminar algunas actividades que no se lograron terminar en el contexto de la clase. La clase sobre todo le da significado muchas veces las aplicaciones y las destrezas que se están desarrollando el maestro. No hay que abusar de eso. No hay que abusar. Yo pregunto ahí, perdón, Warren, ¿será que el exceso de tareas hace que haya un mejor rendimiento o metas en el niño? Porque muchas veces se parece que las tareas fueran más bien destinadas para que los padres las realicen. Y de hecho muchas veces los padres las terminan realizando. Sí. O sea, porque el padre se tiene que sentar y eso no genera convivencia, no es convivencia de calidad. O sea, el niño tiene que jugar con su padre, o sea, jugar cualquier juego dentro de la casa. Tienen que salir al parque, tienen que ir a jugar pelota, el niño y la niña, ¿verdad? Tienen que hacer convivencia de calidad, ir a visitar al resto de amigos o de familia. O sea, la gente debe tener tiempo para vivir y de repente podemos estar generando algunas personas, educándolas y acostumbrándolas a que se vuelvan adictas al trabajo y que de repente dedican que 12 o 14 horas al día a trabajar. Esto no es sano y no es sostenible. Mentalmente, pues si hablamos de higiene mental, esto no está bien. Y entonces es muy importante que la escuela regule y sistematice la cantidad de tareas y la carga de tareas y la dimensión de los proyectos y que se programe adecuadamente la cantidad de tareas, porque algunas veces los maestros del centro escolar no se ponen de acuerdo y resulta que hay unos picos de trabajo extraordinarios que los papás, los padres y la madre terminan que necesitan ustedes llevarlos al Mario Mendoza, al hospital de día, al Santa Rosita, de la cantidad de carga. Se estresan los padres. Los padres, porque los padres quieren que sus hijos salgan bien, quieren un buen desempeño de sus hijos, que sus hijos no se acostumbren a un mal desempeño académico y las tareas son importantes. No quiero dar un mensaje, no quiero darme a entender de forma inadecuada. Las tareas son importantes, es importante que se haga tareas en casa, pero no excesiva tarea. O sea, ya cuando un niño tiene que pasar diariamente, pues digamos, más de 1 hora, ya considerando que pasa 8 horas en el centro educativo, en muchos centros educativos, no en todos, pero que pasa 8 horas y se completan 10 horas desde el momento en que arranca hasta el momento en que regresa, entonces dejar tareas de una carga de más de 1 hora en casa, estamos hablando de algo que en realidad es excesivo. Hay que tener mucho cuidado. El niño tiene que prepararse para el día siguiente, tiene que tener tiempo de esparcimiento, tiempo de ocio, tiempo de convivencia familiar y también pues descansar, ¿verdad? Y convivir con sus amiguitos, con su familia. Esto es bien importante. Entonces, una vez que hacemos esto, cuando estamos pasando de las vacaciones al periodo académico normal, pasamos de la inestructura a la estructura y es importante establecer horarios, establecer patrones y, como estábamos diciendo anteriormente, la paternidad nunca, jamás ha sido fácil. O sea, usted antes de tener hijos o hijas, usted creía que tenía una idea, y todas las personas lo saben, tenía una idea completamente equivocada de lo que iba a hacer. Ser padre o ser madre. No hay un manual. Jamás, o sea, y aunque usted lo hubiera leído, jamás se compara la carga, el trabajo, la responsabilidad, el sentimiento y la vivencia de lo que usted, la expectativa que usted tenía con la realidad. Y la paternidad siempre ha sido difícil, pero ha habido un cambio pues significativo en esta situación de la paternidad con la entrada del internet y de la web 2.0, de la red 2.0, una red interactiva, de la aparición de las redes sociales. Es bien importante porque
como lo estábamos diciendo anteriormente, los niños acceden, o sea, al darle usted un dispositivo electrónico a su hijo, usted está abriendo la puerta a cosas muy buenas. El Internet solo no vamos a satanizar el Internet vino para quedarse. Esto definitivamente está ahí y los dispositivos electrónicos vinieron para quedarse. Pero entonces necesitamos aprender a hacer un buen uso y un uso moderado, no un abuso de las redes sociales. ¿Qué están haciendo los niños? Están conectando con personas mayores que ellas, que usted no le permitiría. Están accediendo a información inadecuada, están accediendo a contenido que no es adecuado para su edad e incluso están accediendo a personas que les están dando a traficantes, narcomenudeo y narcotráfico, precisamente en el entorno, en su casa. Su hijo tiene al dealer, como estamos tan cargados, tiene al dealer en el dispositivo electrónico que usted le dio. Usted le dio la entrada de esos. Hay que tener mucho cuidado. Igual cuando se nos dice, el niño dice, bueno, está bien, tengo el teléfono, lo uso para juegos, bajo aplicaciones, cosas divertidas, pero cuando ya piden un número de teléfono, un número asignado, porque quiero ya hablar, comunicarme con X y Y persona, vamos a hablar un poquito de eso también adelante, y seguimos con el interesante tema de esta mañana, que es la adaptación escolar. No se pierda el próximo bloque, le invito para que nos llame al 2257-1704 y participe de este tema. Ya volvemos. Qué bueno que continúa con nosotros, pues esta mañana lucimos un listón amarillo porque estamos en el mes de conciencia de los signos del cáncer infantil, que son 12 signos. Durante todo el mes estaremos hablando de ellos, pero es importante que si usted ve a alguien con este listón amarillo, el listón que yo porto esta mañana, es porque estamos haciendo conciencia a través de los diferentes medios para que detectemos a tiempo el cáncer infantil, que si se hace a tiempo tiene cura. Bueno, seguimos con el tema ya en la parte final, Warren. Cuando hay un número telefónico que nos dicen, papá, yo quiero tener un número, quiero chip, quiero tener número de teléfono. ¿Y para qué? Le dicen, no, porque quiero comunicarme con vos, con mi mamá. ¿Se debe o no se debe dar un número telefónico a un adolescente o a un niño? Bien. No. A ver, si me enfocan. Esta es la respuesta. No. Tenga mucho cuidado a que le está abriendo la puerta. O sea, sobre todo en la primaria, no lo recomiendo. En la escuela primaria, cuando tenemos la interacción social o cuando hablamos de inteligencia emocional, que anteriormente en este programa ya hemos hablado de inteligencia emocional, hay dos ramas. Una es la inteligencia intrapersonal, la capacidad de autorregulación y autoconocimiento, darme cuenta de la emoción que tengo y regular lo que hago con mis emociones. Y la otra, la interpersonal, que es darme cuenta de las emociones o lo que los otros están pensando y actuar de una forma adecuada para obtener resultados positivos. Eso es inteligencia emocional. Ahora, hay estructuras cerebrales que permiten que las personas respondan adecuadamente a los retos que se le presentan en la vida. Ahora, ¿a qué edad maduran esas estructuras cerebrales de la corteza cerebral? En promedio a los 28 años. O sea, y usted le está abriendo las puertas de par en par, como decimos, le está abriendo las puertas de par en par a que tenga acceso a un montón de contenido que puede ser. Esto es la caja de Pandora. De la caja de Pandora salen cosas muy buenas, muy bonitas, muy útiles, pero también cosas muy peligrosas, y de todas esas cosas que somos capaces los seres humanos, que a veces nos sorprendemos de las maldades que se pueden hacer. Entonces, al entregarle a usted un dispositivo que tiene acceso a datos, que tiene un número, usted le está abriendo la puerta a algo que usted no puede tener supervisión 24 horas del día, los 7 días de la semana. No sea ingenua, no sea ingenuo, tenga mucho cuidado. Y en la secundaria es un momento en el que se exacerba la necesidad de los adolescentes de conectar con otros y usted pasa a un segundo plano. O sea, perdón, pero en buen catracho, usted le hiede a sus hijos o a sus hijas. O sea, usted no es tan importante, dependiendo del tipo de relación que usted ha cultivado con su hijo o con su hija, usted puede estorbarle en cierto aspecto. Entonces, y le importa más su compañerito, su compañerita, su vecino, su vecina. Mucho cuidado. Entonces,
Y estas personas algunas veces han pasado por una estimulación, una supervisión muy distinta a la que usted le ha dado en casa. Entonces no seamos ingenuos. En todo caso, en secundaria, pero en secundaria supervisado. Supervisado en el sentido de que ¿querés dispositivo electrónico? ¿Sí? Antes de dárselo, si usted no ha cometido el error de dárselo en la primaria, es muy importante que usted tenga la clave de acceso, que incluso tenga huella digital, si es de esos que leen huella digital, que su huella esté registrada, que usted tenga el acceso a cualquier aplicación que tenga y pues regular muy bien las redes sociales. Hay algo bien importante. Sí. Instagram desde hace unos años cambió de que la normativa de que las personas podían tener solo una cuenta y ahora tienen varias cuentas. Tienen varias. Y en esas cuentas las personas de repente pueden tener como personas en el sentido latino, romano o griego que se le da a la palabra, que son como máscaras distintas. En alguna pueden comportarse como alguien jovial, jocoso, en otra como un poeta, en otra como un músico, y entonces son como distintas facetas de sus vidas. Sí. Pero incluso en alguna pueden desarrollar intereses precoces en la sexualidad o intereses en las drogas y conectar con otras personas en eso. Hay que manejarlo muy bien. Hay que tener mucho cuidado. Y hay una Finsta que le dicen fake Instagram account y la Rinsta, la real Instagram account, que es, hay que tener mucho cuidado con lo que puede pasar. Claro. Bueno, Warren, estamos llegando al final. Las personas pueden adaptarse de una forma ordenada con sus hijos y sobre todo que haya mucha comunicación en este inicio de clases. ¿Dónde los localizamos en la consulta privada, Warren? Bien, si quieren ponerse en contacto conmigo, lo pueden hacer en primer lugar a través de Facebook. Hay una cuenta de Facebook, Warren Ochoa Psicólogo, ahí me pueden encontrar. Denle like y seguir. También mi teléfono particular, 9970, mi móvil, 9970-9405, 9970-9405. Escríbanme al WhatsApp. Estoy para servirles, para ayudarles en lo que sea necesario. Excelente. Mucho gusto, Warren. Un gusto. Linda semana para usted. A todos ustedes que tengan lindo día. También les recordamos que este sábado 8 de febrero habrá una brigada por parte de las Fuerzas Armadas aquí en el estacionamiento de la Basílica de Suyapa. Va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde, gratis para que usted venga y tenga una evaluación y sepa cómo está su salud. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana viernes.